Entre mitos, hipótesis científicas y realidades, la franja de vida. Ante un hecho sin precedentes, me di a la tarea de reseñar la obra de don Gonzalo Gobert Cézanne, La franja de vida, por solicitud del autor en un grupo social a través del Internet. Los puntos de vista no los redacto como escritor o crítico, sino como un lector. Al leer la obra pude observar que el léxico está en un español estándar e internacional, el autor evitó el uso de regionalismos o dialectos, y su narrativa está muy bien diseñada. El escritor cuida a detalle los aspectos internos del libro, desde el prólogo, lo pinta artísticamente, así va recreando los retratos familiares en la vida del personaje a través de escenas coloridas dentro del pueblo de Airún. Un lugar ideal y paradisiaco que pronto se ve afectado por un acontecimiento sísmico y telúrico que irrumpe la vida del protagonista, y a su familia como a sus pobladores en un evento trágico a nivel global que raya también en un desastre planetario, que va más allá del entendimiento del orden humano, pero natural dentro del cosmos. En el libro La franja de vida, el autor invita al lector a pensar mucho en las diversas teorías científicas como también en diversas analogías sobre los mitos y los fenómenos naturales, así como asociar la historia real del ser humano. La tragedia dentro de la obra puede ser comparada con los autores clásicos, donde los efectos destructivos de la naturaleza son opacados ante el horror de las actitudes humanas, las pasiones, el sometimiento, la mentira, la traición, la desigualdad y el homicidio en la vida del hombre están presentes aún en los tiempos apocalípticos. Así como en la literatura, el ser humano luchará incluso contra el destino impuesto por los dioses ante su destrucción. El hombre tratará de derrocarlos al igual que ellos destruyeron a sus padres los titanes. Citaré en la reseña al filósofo Heráclito de Éfeso exponiendo su máxima: todo cambia y nada permanece, como parte del eterno retorno ante la lucha de los contrarios. El movimiento en la obra se puede interpretar como la pérdida del confort humano, el miedo al cambio, la transformación del entorno, el temor a la destrucción y afrontar la muerte de la humanidad como especie. La obra de Gonzalo Gobert Cézanne, La franja de vida, consta de 57 capítulos cortos, un prólogo del maestro Manuel Toaria, introducción del personaje Juan Orsi, y un epílogo del protagonista de la novela. La narración comienza desde lo familiar y conforme se esté avanzando en la historia, se va hilvanando y complicando amenamente con la teoría científica, apartándose de la subjetividad, acercándose más con la objetividad de la hipótesis del autor. La obra se agiliza mediante una cadencia extraordinaria, a través de la teoría conspiratoria, la aventura, y como remate final, la tragedia, donde la trama es el devenir de la fatalidad del ser que está presente antropológicamente en el texto. El título de la obra, La franja de vida, se debe a una pequeña extensión de tierra donde el hombre puede subsistir como especie. Teoría del profesor Publio Zucker, que además de ser un genio, es un alcohólico crónico y al igual que en la mitología griega se le puede comparar con Casandra, ya que sus estudios y teorías no son creíbles, aún teniendo él la razón. El amor presenta muchas facetas. Juan tiene dos facetas: el amor ideal a través de su esposa Julia, que muere después del gran terremoto, y Amina, la pareja posterior de Juan. En ella se deposita la esperanza de la humanidad a través de la procreación de su hija, al igual que las otras mujeres sobrevivientes de la franja de vida. Se presentan escenas lamentables como el asesinato de Oscar Aboy, que después de esposarse con Cornelia Fuentes, muere durante un asalto en la ciudad de Vintes tratando de regresar al navío Nuevo Airún. El militarismo está presente dentro de la obra, así como en la vida real. Los regímenes castrenses son descritos tácitamente como prósperos y con mucho poder, aun cuando el sistema monetario ya no se utiliza como factor de transacción mercantil. El autor describe perfectamente la idea de la manipulación,
y la pérdida del humanismo al barbarizarse como los milicianos y mercenarios al servicio de las miles de huestes de aquel país que arrinconan a los sobrevivientes en campos de concentración. Siendo estos los precursores de los sobrevivientes de la fortaleza de los infames, que son los antagonistas naturales de los habitantes de la cueva de las estalactitas, y que en un futuro no muy distante Juan comenta que estos militares echarán mano a los recursos naturales como a los humanos de la franja de vida. Entre las mitologías y las teorías científicas que se cuentan en los textos sobre grandes cataclismos mundiales sucedidos en la antigüedad, y también dentro de un futuro no previsto, como se manifiesta en la Biblia en el Apocalipsis. Existen resonancias en la obra de Gonzalo, pero por un fenómeno de hipertextualidad, al irnos enfrentando a un autor que tiene estrategias bien fundadas dentro de su obra, a través de analogías, reflexiones que dan credibilidad y sustentabilidad al libro, mediante sus lecturas y conjeturas, en fin. Es un libro que usted debe de leer para entretenerse y divertirse, al irse adentrándose en una buena historia apocalíptica. Esperemos que muy pronto la obra primicia de Don Gonzalo La Franja de Vida sea llevada al séptimo arte. Si quieren adquirir este libro lo pueden adquirir vía electrónica por Amazon en forma digital.